necesita pasar por ninguna clase de autoidentificación para saber que uno es uno mismo. Así pues, es claro que todos me reconocen a mí por medio o a través de mi cuerpo, salvo una persona, yo. ¿Significa esto que hay una relación especial entre dos entidades diferentes, yo por un lado y mi cuerpo por otro? No. Significa no que en el caso de la primera pregunta, de la primera persona, la pregunta por la autoidentificación no se efectúa en conexión con el cuerpo, sino más bien que la pregunta misma no es prima facie legítima, puesto que en principio, en mi propio caso, yo no corro ningún peligro de confusión. Es evidente que la cuestión de la identificación de las personas es importante por razones factuales. En efecto, podemos equivocarnos y ello acarrearía problemas prácticos, concretos, que en general todos tratamos de evitar. Supongamos que le prestamos a alguien una cierta cantidad de dinero que posteriormente queremos recuperar, que la persona a quien le prestamos el dinero tiene un gemelo y que es a este a quien pretendemos cobrarle el dinero en cuestión. Por equivocarnos respecto al cuerpo de alguien, estaríamos mal identificando a una persona y podríamos cometer una injusticia o no recuperar nuestro dinero, que es a final de cuentas lo que se suponía que más nos importaba. Una confusión con respecto al cuerpo puede hacer que erróneamente le exijamos a una persona dinero que nunca le prestamos, de manera que por un error de identificación, ocasionado por un error de identificación corporal, hasta se puede cometer una injusticia. El problema de la mala identificación de otros puede en todo momento producirse, pero ¿cómo podría darse el caso de que yo incurriera en el mismo error? Es decir, que yo me malidentificara a mí mismo. La pregunta es obviamente retórica. En principio, yo no corro ese peligro, porque yo nunca me veo en la necesidad de identificarme o reidentificarme a mí mismo. ¿Frente a qué? A fortiori, no recurro a mi cuerpo para saber que yo soy el mismo de ayer, de antier, etc. Pero, y esto es decisivo, tampoco a algo diferente. Una vez más, la razón es que la exigencia de autoidentificación está en este caso totalmente fuera de lugar. Yo no tengo por qué ni para qué autoidentificarme a mí mismo. En verdad, la pregunta de si me autoidentifico yo a mí mismo, ¿cómo lo logro?, es una típica pseudo-pregunta filosófica, una pregunta que no apunta a ningún problema genuino y por consiguiente una pregunta para la cual no hay respuesta. Una dificultad que surge con el concepto de cuerpo es pues que éste no funciona de la misma manera en relación con los demás que en relación conmigo mismo, es decir, con respecto a la identificación de mi persona por parte de otros que con respecto a mi supuesto autorreconocimiento como la misma persona. Para los demás, mi cuerpo opera como criterio de identidad, pero dado que yo no uso criterios para hablar de mí mismo, resulta que conceptualmente mi cuerpo no desempeña en relación conmigo la misma función que en relación con los demás. Aquí surge un punto interesante a saber que a diferencia de lo que pasa en relación con los demás, es un hecho que yo puedo hablar significativamente de mí mismo sin hacer referencia a mi cuerpo. Pero eso no implica que entonces mi cuerpo sea dispensable en la constitución de mi yo. El hecho es simplemente que el lenguaje me obliga a identificar a los demás vía sus cuerpos, puesto que no podemos hacerlo vía sus recuerdos, sus imágenes, sus creencias, etc., en tanto que nos permite a cada uno de nosotros hablar de uno mismo sin tener que aludir al cuerpo, esto es, a nuestros cuerpos, a nuestros respectivos cuerpos. Pero el punto importante es que esto es una realidad lingüística, no metafísica. Lo que acabamos de decir parece implicar que tanto yo como los demás podemos seguir hablando de nosotros mismos, inclusive si nuestros cuerpos sufren una multitud de modificaciones. Aquí la pregunta importante es, ¿hasta dónde tiene sentido hablar de modificaciones del cuerpo en relación con el autoconocimiento y la autoidentidad de la persona? Es claro que hay límites, solo que ni son los mismos en ambos casos, ni están fijados a priori. Hay que determinarlos en la experiencia.
En lo que a mí, o sea, yo lo que quisiera es que quedara clara la pregunta. ¿Qué tan, estamos hablando de un autoconocimiento en el sentido de que conozco mis estados mentales, perceptuales, mnémicos, etcétera, por un lado? Y yo no tengo problemas con reconocer eso, porque yo no puedo confundir mis recuerdos con los de alguien más. Para ilustrar esto a manera de chiste filosófico usual de manual, no existe la situación en la que alguien diga, aquí hay un dolor en esta sala, solo que no sé si sea mío o de quién será por ahí. No, en cambio sí podría pasar con el cuerpo, ¿sí? Podemos imaginar multitud de situaciones en las que estaríamos preguntándonos si algo que hay ahí es parte de nuestro cuerpo o no. Eso se puede construir. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tendría que pasar con el cuerpo para que nuestro autoconocimiento y nuestra identidad personal se viera modificado? ¿Y qué tiene que pasar con el cuerpo para que los demás dejen de percibirnos como la misma persona? ¿En dónde convergen estas líneas de modificación para ver en dónde podría haber un conflicto en ese caso? ¿Sí? Entonces, en lo que a mí concierne, el límite de las modificaciones que pueda sufrir mi cuerpo para que yo deje de ser la persona que yo sé que soy, ¿sí? De manera que yo pueda seguir hablando de mí mismo, lo fijan los cambios que afectarían drásticamente mis facultades cognitivas, como la memoria o la percepción. Si me alteran alguna parte de mi cuerpo, de modo que nulifican mi memoria, nulifican mi percepción, el habla, cosas por el estilo, ahí sí mi yo se disuelve. Pero entonces ya no tiene sentido hablar de autoconocimiento ni de nada. ¿Sí? Entonces, para que nosotros nos planteemos esta pregunta del conflicto que puede haber entre mi idea de mí mismo y la idea que los demás tienen de mí mismo, por lo pronto tenemos que dejar algo fijo, a saber que no vamos a tocar el cerebro, porque ahí es donde están, donde operan, donde funcionan donde están las capacidades cognitivas, contenidas las capacidades cognitivas de la persona. Entonces, eso no lo vamos a tocar, ¿sí? Eso por un lado, hasta ahí llegamos. Si me cortan una oreja, yo puedo decir de mí mismo que sigo y que me duele y que yo recuerdo cuando tenía una oreja. Me cortan la otra, me cortan los brazos. Pero si me tocan el cerebro, ahí sí ya es otra cosa, ¿sí? Eso es lo que a mí respecta. Para los demás, los límites de las modificaciones posibles para que pudieran seguir hablando de mí mismo como siendo la misma persona, dependerían no de lo que pasa con mi cerebro, sino de hasta dónde es factible para los demás que me reconozcan. Y este es el físico, ¿sí? Aquí lo que tenemos que preguntar es, ¿puede haber cambios, pueden producirse cambios tales que hagan surgir un conflicto entre mi propia idea de mi continuidad personal y mi identificación personal por parte de otros? Consideremos esto un poco más en detalle. Hasta donde logro ver, el caso interesante es el que se plantea, como dije y como expliqué, cuando mis facultades cognitivas se mantienen intactas, pero mi cuerpo sufre una modificación corpórea radical. O sea, yo seguiría hablando de mí como siendo el mismo, porque me acuerdo de cuando yo era chiquito, de que hace rato estaba yo pensando en no sé qué, me acuerdo, esos son los elementos de mi identidad personal, pero mi cuerpo está tan modificado que los demás ya no me reconocen, ¿sí? Entonces, ese es el conflicto, cuando yo tengo mi idea de mí mismo fija y los demás alteran la suya. Porque si yo altero la mía, cosa que vamos después a ver que no es factible, pues entonces ya el problema no se plantea. Entonces, o sea, yo seguiría hablando de mí como siendo el mismo, pero los demás dirían que se trata de otra persona. La pregunta es, para que eso suceda, ¿qué tanto o hasta dónde habría que modificar el cuerpo? Para responder esta pregunta, tenemos que adentrarnos en los terrenos de la especulación, casi me dan ganas de decir de la fantasía filosófica, ¿no? Sin perder de vista el hecho de que también el juego de la imaginación tiene límites y que cuando traspasamos esos límites pasamos de discusiones con sentido a discusiones sin sentido, sin darnos cuenta, ¿sí? Ok. Supongamos entonces